Así se ve. Ok, gracias. Bueno, ya se inició la grabación. Bueno, estábamos viendo voy a poner la pantalla completa. Empezamos a ver los códigos de bloques lineales sistemáticos, nada más para recordar rápidamente. Estos códigos toman bloques de k bits y generan palabras código de n bits. Y para poder hacer esta codificación usan una matriz generadora. Entonces, de forma general va a ser un código n, k, ¿sí? Donde k son los bits de entrada y n van a ser los bits de salida. Entonces, para eso usan, como les decía, una matriz generadora, la cual tiene esta estructura, una matriz de k filas por n columnas. De este lado tenemos la submatriz de paridad y de este lado tenemos una submatriz identidad de k elementos, donde k pues indica el número de unos en la diagonal principal. O sea, la matriz identidad la vamos a identificar por dos unos en la diagonal principal. Va a tener k elementos o k unos y lo que resta es la paridad. Entonces aquí pusimos un ejemplo donde observamos aquí tenemos la identidad de 3, es una matriz de 3 por 6, o sea, de 3 filas por 6 columnas. Aquí tenemos las 6 columnas. La 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las 3 filas sería 1, 2, 3. Entonces es una matriz de 3 por 6, de tal manera que la identidad va a ser una i de 3, porque es i de k. O sea, k vale 3 y n vale 6. La i de k, o sea, una i de 3 sería esta, y el resto es la paridad. Para generar las palabras código, vamos a los bits que entran al codificador, los vamos a representar mediante un vector mensaje de k elementos, y ese vector mensaje lo multiplicamos por la matriz generadora y obtenemos un vector palabra código u de n elementos o de n bits. Y aquí ya pusimos algunos ejemplos de cómo generar el mensaje, bueno, a partir del mensaje la palabra código. Después definimos otra matriz que se llama matriz de verificación de paridad, o también conocida como matriz H, y esa matriz H se obtiene a partir de la matriz generadora. ¿Cómo la obtenemos? De esta forma. Vamos a poner de este lado una submatriz, identidad de n menos k elementos, y del lado derecho vamos a colocar la submatriz de paridad pero transpuesta. Entonces para este ejemplo hicimos por ahí hicimos un ejemplo para obtener la matriz H a partir de la matriz G. Entonces nos quedamos en lo que era el síndrome. El síndrome nos va a servir para detectar, para decodificar las palabras código recibida y también para identificar el error introducido por el canal. Entonces ahí para eso vamos a recordar esa parte del síndrome. El síndrome lo vamos a calcular así, a partir de esto. O sea, es la palabra código recibida multiplicada por la matriz de verificación de paridad transpuesta. R es la palabra recibida, o sea, la que llega al decodificador, donde la palabra recibida va a ser igual a la palabra transmitida más un vector E, donde este vector E se le conoce como el vector error o patrón de error, que es el posible error introducido por el canal. Entonces vamos a explicar primero qué es un patrón de error. De hecho, hicimos un ejemplo primero de calcular el síndrome. Aquí hicimos este ejemplo la clase pasada. Decimos, suponemos que tenemos el código U, o el vector código U, que son todos estos bits transmitidos, y se recibe el vector R, dado por este conjunto de bits. Nos pedía el problema que calculáramos el vector síndrome. Nos dieron la matriz generadora, que es la misma que hemos estado utilizando hasta el momento, no la hemos cambiado. Y a partir de esta obtuvimos la matriz de verificación de paridad H. Pues la matriz H es igual a I de n menos k, conjuntada con la transpuesta de la paridad. Entonces aquí la identidad sería es un código 6.3, el que hemos estado trabajando, o sea que entran 3 bits y salen 6. Entonces sería I de 6 menos 3 me da 3. A mí me queda una identidad de 3, por eso tiene 3 unos en la diagonal principal. Y de este lado pongo la paridad, que es esta, pero transpuesta. ¿Cómo lo hacemos? Cambiamos fila por columna, ¿no? Aquí cambiamos esta fila por esta columna, esta fila lo cambiamos por esta columna y esta fila por esta columna. Y luego ya multiplicamos para calcular el síndrome. Es igual a la palabra recibida multiplicada por la transpuesta de H. O sea, esta de aquí, vamos a poner la transpuesta, cambiamos fila por columna y luego fila por columna. Y lo multiplicamos por la palabra recibida. La palabra recibida es todo esto. Para hacer la multiplicación, bueno,
lo hicimos la clase pasada, encontramos que el síndrome va a ser 1, 0, 0. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el síndrome usando el vector patrón de error, como dice aquí. Verificar que el síndrome también es igual al patrón de error por la transpuesta de H, donde es el vector patrón de error. Pero vamos a explicar primero qué es un patrón de error. Entonces, para eso vamos a partir del ejemplo que vimos, voy a salir de pantalla completa para escribir aquí abajo. Entonces a definir lo que es un vector patrón de error. Entonces, para eso voy a escribir primero la palabra código transmitida, que es U. Sería la palabra 101, 110. La palabra recibida va a ser, según el ejemplo, es 001. Entonces, el patrón de error, ¿cómo obtenemos el patrón de error? Vamos a comparar las dos palabras bit por bit y vamos a poner uno donde las dos palabras difieren y ceros donde son iguales. Entonces, por ejemplo, ahí pues, vemos que estos dos bits, como difieren, vamos a ponerle un 1. Y todos los demás, como son iguales, son idénticos, o sea, la palabra transmitida y la recibida tienen aquí el mismo bit, o esos dos bits son iguales, vamos a ponerle puros ceros. Entonces, el patrón de error indica, o sea, los unos van a indicar en dónde está el error de la palabra recibida. Bueno, aquí lo estamos indicando, ¿verdad? Como con este 1. Y todos los demás, como son idénticos, o como los bits recibidos son iguales a los bits transmitidos, los dejamos indicados con ceros. Entonces solo vamos a identificar con un 1 aquel bit o aquellos bits que son diferentes a los transmitidos, o de alguna forma los que están alterados. Entonces lo que nos dice ahora el ejemplo es que vamos a calcular el síndrome usando el patrón de error. Aquí ya traigo el ejemplo. O sea, vamos a verificar que el síndrome también se puede calcular así, como el patrón de error multiplicado por la transpuesta de H. Entonces vean que el patrón de error, aquí ya lo anoté, es este mismo de aquí. Y luego lo vamos a multiplicar por la transpuesta de H. En este caso es la misma matriz que hemos estado ocupando. Aquí está la H transpuesta, es esta, que la obtuvimos a partir de la matriz H, y la matriz H la obtuvimos a partir de G. Haciendo esto, ¿verdad? Entonces vamos a usar la misma matriz H. Aquí ya la puse en su forma transpuesta y bueno, nada más para recordar, vamos a multiplicar el 1, o sea, el vector fila por la columna. Vector fila por la columna y vector fila por la tercera columna. Y los resultados los vamos a ir poniendo aquí. Bueno, voy a poner la diapositiva en grande para explicar rápidamente. Y ahorita regreso a la pantalla anterior. El patrón de error ya explicamos por qué le pusimos el 1 aquí, porque es donde la palabra recibida es diferente a la palabra transmitida, o en este bit, los bits son diferentes. Entonces vamos a ver, multiplicamos este 1 por este 1, nos va a dar un 1. De hecho voy a dejarlo así para ir anotando aquí abajo. Ahí. Bueno, vamos a multiplicar bit por bit. Si multiplicamos este 1 por este 1, me va a dar un 1. Aquí lo voy a ir anotando. El síndrome es igual a R, no, a E, al patrón de error por la transpuesta de H. Aquí abajo voy a anotarlo para que salga mejor, pero aquí ya no cabe, o sea, voy a continuar aquí abajo. El resultado, ¿no? Voy a poner aquí. Bueno, vamos a hacerlo. Sería este 1 por este 1 me va a dar un 1. Lo voy a anotar porque el 1, pues, ahí va a estar, ¿no? Ahora, observen que todos los demás bits son ceros. Estos de aquí son ceros.
Y eso, si multiplico 0 por 0, me da 0. 0 por 0 me da 0. 0 por 0, perdón, 0 por 1 me da 0. 0 por 0 me da 0 y 0 por 1 me da 0. Entonces vean que todos estos bits, al multiplicarlos por estos, se van a volver ceros. Y al sumar todos esos ceros con este 1, pues me va a quedar el 1 nada más. Entonces los ceros no los voy a anotar porque no me alteran la suma, por eso no los estoy anotando. Pero en realidad tendríamos que sumar el producto de todos estos ceros multiplicados por estos bits, los tendría que sumar a este 1. Pero al ser ceros, todos me van a dar 0 y 0 sumado con 1 pues me da el 1. Entonces, por eso nada más dejamos el 1. Y luego el siguiente, vamos a multiplicar el vector fila por la siguiente columna, sería esta, la columna 2. Sería 1 por 0, me da 0. Y luego otra vez, todos estos son ceros, multiplicados por estos ceros, todos se van a volver ceros. La suma de puros ceros con este 0, pues me va a quedar aquí el 0. Entonces nada más por eso dejo indicado el 0. Y luego voy a multiplicar otra vez este vector fila por toda la columna. Entonces va a ser 1 por 0, me da 0. Y luego todos estos ceros multiplicados por los bits de aquí se van a hacer ceros, que al sumarlos me va a dar un 0, sumado con este 0 me da 0 aquí. Entonces observen que el síndrome me dio ¿cuánto? 1, 0, 0. Y este síndrome es igual al que obtuvimos en el caso anterior. Lo voy a poner un poquito más grande para que se vea. Aquí está, ¿no? Aquí, en este caso usamos la palabra recibida. Vean que estoy usando la palabra recibida, que es esta del problema, me la dan aquí. Aquí me la dieron como dato. Y esa misma palabra la usé aquí en el primer ejemplo para calcular el síndrome. Y vean que me dio 1, 0, 0. Y en este caso ahora usamos el patrón de error, que estamos indicando que en este bit la palabra recibida tiene un error y todos los demás son ceros. Y vean que me está produciendo el mismo síndrome. O sea, que en otras palabras, lo que hace el decodificador en el receptor es calcula el síndrome a partir de la palabra recibida y luego tiene almacenada una tabla de síndromes con los patrones de error. Y dice, bueno, si el síndrome me da 1, 0, 0, el patrón de error indica que el bit está, o que el bit erróneo es este bit. Eso es lo que nos indica, o para eso nos va a servir el síndrome. No sé si queda claro. Uh-huh. ¿Alguna pregunta? Con el patrón de error va a dar el mismo síndrome siempre que con el otro ejemplo. Sí, siempre, o sea, cuando la palabra código tenga errores, dependiendo de dónde estén los errores, me va a dar el síndrome y ese síndrome me va a indicar un patrón de error. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita, este ejemplo hicimos un patrón de error nada más, pero vamos a hacer todos los patrones de error posibles y vamos a ver cuáles serían los síndromes. O sea, si el síndrome, en este caso, si el síndrome me da 1, 0, 0, indica que el error está en el primer bit, en este. Y sí vimos que la palabra código, por ejemplo, las que tuvimos aquí, la palabra transmitida es 1, 0, 0, 1, 1, 0 y la recibida es 0, 0, 1, 1, 1, 0. Al compararlas vemos que este bit es diferente al transmitido, entonces el error está aquí. Pero el decodificador nada más conoce el síndrome y el patrón de error, pero no sabe si la palabra recibida es correcta o no. Simplemente la toma, calcula el síndrome y ya con el síndrome busca el patrón de error correspondiente.
Sí, profe, quedó un poco más claro. Gracias. Vamos a hacer otros ejemplos de síndromes. Aquí está, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo. No sé si tengan alguna otra pregunta de este ejemplo que hicimos. Les voy a poner esta diapositiva. El otro nada más fue para dar los detalles, pero pues aquí está el ejemplo. Ok, vamos a hacer otros ejemplos vamos a calcular todos los patrones de error y los respectivos síndromes para este código. Estamos usando la misma matriz, no la hemos cambiado. Esa matriz, les decía, es un dato que ya nos van a dar siempre. La matriz generadora y ya con esa sacamos todo. La matriz generadora pues me dice las características del código, ¿no? Cuánto vale n, cuánto vale k. Y ya con esos datos yo puedo hacer toda la codificación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, ahí en este ejemplo vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora tomando en cuenta todos los patrones de error. Aquí vamos a empezar con todos los patrones de error, o el patrón de error todos ceros. O sea, el patrón de error todos ceros quiere decir que no hay ningún error, porque no hay ningún 1, ningún bit. Entonces aquí pondríamos, o sea, multiplicaríamos esta matriz, la transpuesta de H, por el vector. Aquí lo voy a poner abajo. El patrón de error EJ con puros ceros. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, voy a multiplicar 6 ceros, estos 6 ceros por los 6 bits de aquí. O sea, sería 1 por 1, o sea, 0 por 1, 0. Luego 0 por 0 me da 0. 0 por 0 me da 0. 0 por 1 me da 0. 0 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Entonces, si se dan cuenta, todos los productos me dan ceros. Entonces, es como si hiciera yo la suma. Voy a hacer la suma de los 6 ceros y al sumar los 6 ceros me va a quedar un 0 y ese 0 lo colocamos aquí. De este primer 0, ¿no? Luego otra vez multiplicamos todos los ceros, todos estos 6 ceros por la segunda columna, que también tiene 6 bits o 6 elementos. Entonces, igual es 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1 es 0, 0 por 1 es 0 y 0 por 0, 0. Entonces me van a dar 6 ceros que al sumarlos, los 6, me va a dar otro 0. Lo ponemos aquí. Y luego ponemos estos 6 ceros por estos 6 bits. Todos se van a hacer ceros y al sumar puros ceros me va a dar otro 0. Entonces el síndrome 3 ceros indica que no hay errores. Después, lo que hacemos ahora es, vamos a recorrer primero todos los patrones de error de un bit. O sea, vamos a poner el error aquí. Le vamos a poner que un posible error puede estar en este bit, ¿no? En el primer bit o en esta posición. Vean que es este que estamos indicando aquí. Aquí lo estamos indicando. Entonces, otra vez vamos a ver, aquí tenemos 5 ceros.
Estos 5 ceros los voy a multiplicar por estos 5 bits de aquí. Entonces, al multiplicar los 5 ceros, voy a marcar con estos 5 bits, todos se van a volver ceros. Al sumar los 5 ceros, bueno, ese sería uno, ¿no? Ese sería un resultado, pero aquí tenemos otro, tenemos este 1 por este 1. Lo voy a poner aquí abajo, ¿no? El resultado. Lo voy a ir anotando. Vamos a ver, este 1 con este 1 me da 1. Ya, ahí tendríamos ese 1 sumado con todos los demás que se hacen ceros, me va a dar un 1. Después vamos a multiplicar los ceros. Ahora vamos a multiplicar todos estos bits por, bueno, los 5 ceros por estos de acá, ¿verdad? Todos se van a volver ceros. Y luego este 1 por 0 me da 0. Y ese 0, bueno, ese 0 sumado con los demás resultados ceros me va a seguir dando el 0. Y luego, por último, vamos a multiplicar el vector fila por la tercera columna. Todos estos ceros multiplicados por estos bits se hacen ceros, y al sumarse me da un 0. Y luego este 1 por este 1 me da 1. Este 1 sumado con los resultados ceros, pues me va a seguir dando el 1. Entonces vean que el síndrome ahora es 1, 0, 1. Si ustedes observan, este 1, 0, 1 corresponde a esta fila, a la última fila, ¿no?, de la matriz. Ahora vamos a recorrer vamos a analizar el siguiente patrón de error, que ahora sería que el error esté en este bit. Es otra posibilidad que puede darse. Entonces, bueno, ya regresando al anterior. El decodificador, ¿qué es lo que hace? Calcula el síndrome con la palabra recibida, con R, no con E, sino con R. Y si el síndrome le da 1, 0, 1, de acuerdo a la tabla dice, bueno, el error está aquí, en este bit, y ya lo corrige. Porque el decodificador conoce esta tabla. Conoce la tabla de síndromes con los patrones de error. Entonces lo que hace el decodificador es calcular el síndrome a partir de R. Calcula el síndrome y ya con el síndrome va a la tabla y busca. De acuerdo al resultado dice, bueno, si el síndrome me da 101, busco en la tabla, dice, de acuerdo a este síndrome el error está aquí. Pues lo corrige. Vamos a hacer el siguiente. Ahora el error va a estar en este bit. Le ponemos el 0. Vamos a borrar esto. Y lo que observamos es que, por ejemplo, aquí, bueno, esos son ceros. Son 4 ceros, ¿verdad? Entonces esos 4 se van a hacer ceros al multiplicarse. Luego va a quedar este 1 por 0. También se va a hacer 0 y este 0 por este 1 me da 0. Entonces ahí el primer bit va a ser un 0. Después otra vez esos 4 ceros. Al multiplicarse por eso se van a hacer ceros. Luego este 1 por este 1 me va a dar un 1. Lo voy a anotar. Y luego este 0 por este 0 me da 0. Entonces los 4 ceros que me dan de arriba, los 4 ceros sumados me dan 0. Con este 1 me da 1. Y este 1 sumado con el 0 de aquí me va a seguir dando el 1. Y por último vamos a hacer el siguiente, serían esos 4 ceros multiplicados por estos 4 bits, se van a hacer ceros.
esos 4 ceros multiplicados por estos 4 bits hacen ceros. Luego este 1 por este 1 me da 1. Lo anoto, el 1. Y luego este 0 por este 1 me da 0. Entonces los 4 ceros sumados me dan 0, con este 1 me da 1, y este 1 con el 0 que me da de la multiplicación de este con este, me sigue quedando 0, 1, 1. Entonces observen que ahora, al recorrer el bit, el error en esta posición, el síndrome ahora es esta fila de la matriz, la 0, 1, 1. Entonces básicamente conforme vamos recorriendo el bit de posición, el síndrome me va dando la fila también recorrida. O sea, en el tercer caso, ahora el error está aquí, en este bit, y observen que ahora el síndrome es 1, 1, 0, o sea, sería 1, 2, 3, la tercera fila de abajo hacia arriba. Es 1, 1, 0. Si yo recorro el bit en la cuarta posición de derecha a izquierda, el síndrome va a ser la cuarta fila de abajo hacia arriba, que es la 0, 0, 1. Sería 1, 2, 3, 4. Va a ser este. Vean que aquí aparece. Ahora, si yo recorro el bit en la quinta posición de derecha a izquierda, pues bueno, el síndrome va a ser la quinta fila de abajo hacia arriba. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Sería esta de aquí. 0, 1, 0. Y si pongo el patrón de error en el sexto bit de derecha a izquierda, vean que ahora va a ser la sexta fila de abajo hacia arriba. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. El síndrome va a ser este. Ahora ahí, vean que aquí ya agotamos todos los errores de un bit, todos los posibles patrones de error de un solo bit. O sea, el patrón de error quiere decir que el error puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí. Todos son posibles, ¿no? Dentro de en el proceso de la comunicación, todos los patrones de error se pueden dar en algún momento. No sabemos cuándo, pero pueden ocurrir. Son eventos aleatorios y no sabemos cuándo van a ocurrir, pero pueden presentarse. Entonces, ya tenemos ahí varios síndromes. Sin embargo, vamos a ver si ya los tenemos todos y no tenemos que completar. Los voy enumerando. Por ejemplo, el primer síndrome, empezando tomando en cuenta las secuencias binarias, ese sería el primero, ¿no? El todo ceros, el 000. El siguiente síndrome sería el 001, ese sería el segundo, la segunda, esa sería la tercera, haciendo el orden secuencial. Luego el 011 sería la cuarta. Luego el 100 sería la quinta. El 101 sería la sexta secuencia, y luego el 110 sería la séptima. Entonces, para completar todas las secuencias binarias de 3 bits, me hace falta el 111. O sea, aquí ya las fui numerando, ¿no? Desde la más baja hasta la última, que fue la 110. Sin embargo, me hace falta esta. Me hace falta completar esta. ¿Y cómo le hacemos para completar? Bueno, vamos a escoger dos síndromes que al sumarlos me dé 3 unos. En este caso elegimos, voy a poner, fue este de aquí, sumado con este. O sea, al sumar 101 con 010, me va a dar 3 unos. Y si sumo los síndromes, también voy a sumar sus patrones de error correspondientes. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a observar, o sea, sumo 1 con 0, me da 1. 0 con 1 me da 1. Y 1 con 0 me da 1. Ya tengo el 3 unos, y luego sería 0 más 0. Bueno, voy a sumar también sus patrones de error correspondientes, y el resultado va a ser este. Vean que sumamos 0 con 0 me da 0. 0 con 1 me da 1. 0 con 0 me da 0. 0 con 0 me da 0. 0 con 0 me da 0. Y 1 con 0 me da 1. Entonces quiere decir que este patrón de error que tiene dos bits erróneos, cuando el error esté en este bit y en este, me va a dar el síndrome 3 unos. Pero va a ser el único, porque puede haber otros, ¿no? Sin embargo, el único que va a poder corregir es este. Entonces ese sería el octavo. No sé si queda claro. Entonces primero vamos a barrer, empezamos con todos ceros, luego vamos recorriendo todos los de un bit, los agotamos, y nos hacen falta síndromes o combinaciones binarias. Tenemos que completar hasta tener todas, ¿no? Todas las posibilidades. Si ustedes ven, hay varias opciones de poder, o sea, varias selecciones
que me dan 3 unos. Sin embargo, yo solo puedo escoger una. Escogimos esta, pero también pude haber sumado esta. Pudimos haber sumado esta con esta de acá, también me va a dar 3 unos. O estas dos, sumo estos dos síndromes, también me va a dar 3 unos. Pero les digo, solo podemos escoger alguna. En este caso elegimos esta y esta de aquí. Pero las otras también son válidas. Las otras combinaciones. No sé si tengan alguna pregunta. De momento yo no, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda para continuar? No, profe, todo bien. Ok, entonces vamos a... No sé si le pueda pasar a la siguiente. Siento, profe. Ok, entonces vamos a... Voy a pasar a la siguiente. ¿Cómo se hace la decodificación con corrección de errores? Bueno, para hacer esto hay este procedimiento que está aquí. El primer paso es calcular el síndrome a partir de R. R es la palabra recibida. Así, ¿verdad? El síndrome es igual a R por la transpuesta de H. Después, ya con el síndrome calculado, vamos a localizar el patrón de error EJ, cuyo síndrome es igual a este resultado, ¿no? De R por la transpuesta de H. O sea, es decir, vamos a buscar en la tabla. Calculamos el síndrome como lo hicimos en este ejemplo, R por la transpuesta de H, y con este síndrome nos vamos a la tabla y buscamos el síndrome o el patrón de error correspondiente al síndrome que nos da el resultado. Entonces, ese va a ser el patrón de error introducido por el canal o la degradación introducida por el canal. Y el vector recibido corregido va a ser U igual a R más. O sea, voy a sumar la palabra recibida con el patrón de error. Y de esa manera se corrige el error. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Hacer un ejemplo. Bueno, vamos a poner, ¿le puedo pasar a la siguiente? Sí, profesor. Un minuto, profe. ¿Sí? Regreso. Listo, profe, gracias. Bueno, ahí está un ejemplo. Dice, suponer que se envió la palabra código U igual a 101.110 y que se recibió el vector código R igual a 001.110. Dice, determinar el síndrome correspondiente para identificar el patrón de error y realizar la corrección de errores. Bueno, primero lo que se hace es calcular el síndrome como dice el procedimiento. El síndrome es igual a R por la transpuesta de H. Aquí está R, que es esta palabra código, 101.110. Y aquí la transpuesta de H, en este caso, es la misma que hemos estado utilizando. Vamos a usar esta misma matriz. Aquí ya no la escribí, pero es esa misma. Lo voy a poner para que quede claro y ahorita lo explico y ya hago el detalle de esto.
El síndrome, haciendo esta operación, nos va a dar 1, 0, 0. Entonces, ya con este síndrome, nos vamos a la tabla. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Según la tabla, de acuerdo a este síndrome, el patrón de error es 1 y todos los demás ceros. O sea, indicando que el error está en este bit. Entonces, con eso identificamos el patrón de error. Y aquí ya lo estamos anotando. Según la tabla, o sea, vean la tabla, 1, 0, 0, el patrón de error es este. O sea, el error está en este bit. Y aquí ya lo anoté. Entonces aquí, este símbolo que le pongo arriba es que es el patrón de error estimado. Digo, es un estimado porque no tenemos la certeza de que ese sea, ¿no? Siempre va a haber esa incertidumbre, ¿no? En el receptor. A la hora de decodificar va a haber esa incertidumbre de que lo que estamos estimando sea exactamente, sea correcto, ¿no? Siempre va a haber esa incertidumbre. De tal manera que el vector corregido va a ser, según el procedimiento, vean que es este paso, es sumar R más el patrón de error para obtener la palabra código corregida. Entonces, la palabra código corregida igual estimada va a ser igual a la palabra recibida más el patrón de error estimado. Sumamos la palabra recibida, que es todo esto, aquí la tenemos, y luego la sumamos con el patrón de error, que es este. Lo voy a poner aquí abajo para que sea más fácil. Voy a anotar el patrón de error, que sería 1, puros ceros. Entonces así sería 1, 0 más 1 es 1, luego 0, y va a ser 1, 1, 1 y 0. Que es este resultado que estamos anotando aquí. Este resultado corresponde a este, ¿no? Y vean que ya la palabra corregida es idéntica a la transmitida. Pues por lo tanto se corrigió el error. O sea, se recibe esto. Y vean que el error está aquí. El error está en este bit, ¿verdad? Pero como les decía, el decodificador no sabe. O sea, solamente recibe la palabra, pero no sabe dónde está el error. Entonces, para eso calcula el síndrome, para identificar el patrón de error. De acuerdo a la tabla es este. Ya una vez identificado, para hacer la corrección del error, pues se suma, ¿no?, la palabra recibida con el patrón de error y ya se corrige la palabra código. Y así es como se hace la corrección de errores. O sea, este código sí corrige errores. Va a corregir todos los de un bit y solamente bueno, respecto a esta parte de aquí, nada más es hacer la operación. Vamos a calcular el síndrome, ¿no?, como lo explicamos. Lo voy a anotar aquí. Entonces decimos, calculamos el síndrome según esta operación. La palabra recibida es 001 110. Y la matriz es la misma que hemos estado usando, la voy a anotar, que es esta.
aquí abajo voy a poner aquí el resultado. Entonces vamos a multiplicar, les decía, para hacerlo más rápido, solo me voy a centrar en los unos, donde están los unos, porque todo lo demás donde es 0 se va a volver 0. Entonces voy a poner, es multiplicar todo este vector fila por la primera columna, pero solo voy a fijarme donde están los unos. Este 1 por este 0, pues me da 0, ¿no? No lo anoto porque el 0 no me afecta a la suma. Luego este 1 por este 1, si me da 1, sí lo voy a anotar. Me va a dar 1 ahí, lo voy a anotar. Ahí lo anoto, ¿no? Me da 1. O sea, este 1 por este 1 me da 1. Luego 1 por 0 me da 0. Y 0 por 1 me da 0. Como todos los demás se hicieron 0, los ceros sumados con este 1, pues me va a dejar el 1. Después vamos a multiplicar otra vez este vector fila por la segunda columna, por todo esto. Igual nada más voy a fijar en los unos. Donde está el 1 sería este 1 por este 0, me da 0, no lo anoto. Este 1 por este 1 me da 1, si lo voy a anotar. Y luego sería este 1 por este 1, también me da 1, lo voy a anotar y además se va a sumar. Y este 0 por este 0 me da 0. Entonces aquí sería 1 más 1 y luego sumado con puros ceros. Ahorita lo voy a dejar así, o sea, eso se va a sumar con puros ceros. Y luego aquí vamos a poner este 1 con este 1 de aquí me va a dar 1. Luego este 1 con este 0 me da 0, no altera la suma, no lo anoto. Y luego este 1 con este 1 me va a dar 1. Entonces va a sumar a este. Y luego este 0, aquí ya no lo tomo en cuenta porque se va a hacer 0, ¿no? 0 con 1 me da 0. Entonces todos estos resultados se suman con puros ceros, ¿no? O sea, este 1 se va a sumar con puros ceros. Estos dos unos también se van a sumar con puros ceros. Y estos dos unos también se van a sumar con puros ceros. Entonces me va a quedar así, ¿verdad? Sería 1, luego 1 más 1 es 0, sumado con otros ceros me va a dar 0. Luego este 1 más 1 es 0, ese 0 sumado con otros ceros me va a dar 0. Entonces el síndrome es 1, 0, 0. Que fue lo que nos dice aquí. Entonces ya con eso les decía, buscamos el patrón de error de acuerdo a la tabla. 1, 0, 0 es este. Y la palabra corregida pues va a ser la suma de quién, pues de... Y aquí indicamos el patrón de error. Y luego la palabra corregida es R más el patrón de error. La palabra recibida más el patrón de error. Nos da la palabra, ya nos da como resultado la palabra código corregida.
¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. No sé si pueda continuar para Sí, ya ver puede cambiar. otras propiedades de los códigos. Bueno, les pongo ahí el ejemplo que vimos para, por si hay alguna duda. Aquí en el patrón de error del síndrome, el primero lo marca 1 porque es el único incorrecto, ¿no? No, ese fue el resultado. Ajá, o sea, el síndrome fue el resultado de R por la respuesta de H. Y ya con eso en la tabla buscamos cuál es el patrón de error y ese es el que anotamos. En ese caso, pues sí, el 1 indica que en esa posición está el error. Ya le puede cambiar, profe. Bueno, la siguiente propiedad que vamos a ver de estos códigos se conoce como la capacidad de detección y corrección de errores de los códigos de bloques lineales sistemáticos. Pero para eso necesitamos primero ver dos definiciones, una que se conoce como peso Hamming y la otra que se llama distancia Hamming. Entonces, el peso de Hamming de una palabra código U lo vamos a denotar así como W de U, o sea, el peso Hamming de U va a ser el número de, básicamente es el número de unos que tiene la palabra. Entonces, por ejemplo, si la palabra código es esta, 100101101, entonces el peso Hamming de U va a ser 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 unos. Aquí los contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y la distancia de Hamming entre dos palabras código U y V se denota como D de distancia entre U y V. Es el número de elementos en las cuales las palabras difieren. Entonces aquí vamos a comparar las dos palabras U y V bit por bit. Aquí tenemos, aquí no coinciden o difieren. Aquí también, aquí también, aquí también. Y en esta también voy a marcar donde difieren. Serían estos de acá, estos de acá, estos de aquí. Entonces, de acuerdo a esto, si contamos son 6, ¿verdad? Son 6 diferencias que hay. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la distancia de Hamming es 6. Ahí está.
Pero la distancia de Hamming es de 6. No sé si está claro. Explicar nuevamente el peso de Jamín, profe, por favor. Es el número de unos que tiene la palabra código, nada más. ¿Y la distancia únicamente son los diferentes? Así es. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Que le voy a pasar a la siguiente. Bueno, dice, y si sumamos las dos palabras U y V, y se observa que los unos están localizados en aquellas posiciones en las cuales los vectores difieren. Por lo tanto, la distancia de Hamming entre U y V va a ser igual al peso Hamming de la suma de las dos palabras. O sea, si yo sumo las dos palabras y le calculo su peso Hamming, eso me va a dar la distancia Hamming entre las dos. Entonces vamos a hacerlo para comprobar. Voy a poner aquí. Nos dice esto que según la propiedad, dice que la distancia de Hamming entre, voy a anotar U, la distancia de Hamming entre U y V es igual al peso Hamming de la suma de U más V. Entonces voy a poner aquí U es igual a, voy a anotar esa palabra, es 1, 0, 0, 1, 0, 1. Si la sumamos, voy a hacer la suma, me va a dar 1, 1, 0. Entonces, aquí tenemos, como dice ahí, la definición. Si sumamos las dos palabras, los unos están en las posiciones donde difieren. Aquí difieren y están el resultado me va a dar unos. Donde son iguales me va a dar 0. Por lo tanto, el peso Hamming de la suma sería, vamos a contar los unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto va a ser igual a la distancia Hamming, que es de 6. De acuerdo a este ejemplo que vimos. Es el mismo ejemplo, ¿no?, que hicimos hace rato.
¿Alguna pregunta? No, profe. De momento no, profesor. Voy a poner la diapositiva completa. Ahora, otro concepto importante es algo que se le llama distancia mínima. La distancia mínima de Hamming es la más pequeña entre cualquier par de vectores código de todo el conjunto. Entonces aquí va a ser, consecuentemente, la distancia mínima pues va a ser el mínimo de los pesos Hamming de todos los vectores código, excluyendo el vector todos ceros. Entonces aquí vamos a poner que la distancia mínima de Hamming va a ser el mínimo de los pesos Hamming de todas las palabras código, excepto el todos ceros. ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, pues nos va a servir para calcular la capacidad de detección de errores del código. No sé si le pueda pasar a la siguiente. Un minuto, perdón. Listo, profesor, gracias. ¿El vector cero es todo cero entonces? ¿O cuál era el vector cero? Pues es cuando te dé toda la palabra puro ceros, ese se excluye. El vector código todos ceros. Ah, vale, gracias. Ya le puede cambiar. Se llama vector código cero o todos, que todos sean ceros, ¿no? Por ejemplo, aquí están los... Bueno, ahorita vemos eso. Entonces, esa distancia mínima, ¿para qué nos va a servir? Bueno, como se ve aquí en la diapositiva, nos va a servir para determinar la capacidad de detección y corrección de errores del mismo. Entonces, para un código de bloques lineal n, k, la distancia mínima puede corregir hasta d errores, hasta t errores, ¿sí? El valor de t es menor o igual a la parte entera de un medio de la distancia mínima menos 1. O sea, esos como corchetes están nada más, tienen esta parte de abajo, indica que vamos a tomar la parte entera de todo esto. Y es menor o igual. Nosotros vamos a tomar la desigualdad como el límite superior. O sea, t va a ser el número de errores que el código va a poder corregir. Sin embargo, algunos códigos también pueden llegar a corregir secuencias de t más 1 errores. Entonces, el ejemplo que hemos hecho, son todas las palabras código. Y aquí estoy marcando la palabra código todos ceros, esa no la vamos a tomar en cuenta, y todas las demás sí. Vamos a tomar las palabras o la palabra o las palabras código que tengan el menor número de bits. En este caso, aquí hay uno de 3, ya tiene 3 bits, sería su peso es de 3. Sería de 3, aquí hay de 4, ese no lo tomamos, de 3, de 4, de 4 y de 3. Entonces vemos que hay 4 palabras código de 3 bits o que tienen un peso Hamming de 3. Por lo tanto, la distancia mínima sería el mínimo de todos los pesos, que sería de 3, porque el de todos ceros lo excluimos. Entonces, el número de errores que puede corregir va a ser aplicando esto. La distancia mínima es 3, menos 1 entre 2, sería 3 menos 1 es 2. Entre 2 me da 1. La parte entera de 1, pues es 1. Entonces, esto indica que el código corrige
todos los patrones de un bit. Estas son las palabras código que obtuvimos en una de las clases anteriores. Lo voy a poner otra vez para nada más recordar. O sea, hicimos todos los mensajes. Los mensajes y las palabras código. Entonces son estas de aquí. Todas estas de aquí. Y son todos ceros. 101, 001. Es esta, ¿no? Y así. Aquí están en orden secuencial, ¿no? Pero básicamente son todas estas de aquí y corresponden a estas de acá. Entonces de todas estas vamos a buscar aquellas, esos son todos los mensajes de 3 bits y esas son sus palabras código, que son estas de aquí. Entonces vamos a buscar aquellas que tengan el menor número de bits, quitando todos ceros, entonces no se toma en cuenta y bueno, ahí ese va a ser la distancia mínima. Entonces de acuerdo a esto, este código que estamos viendo, o sea, de este ejemplo en específico, corrige todos los patrones de un bit. Todos los patrones de error de un bit, que son estos. De acuerdo a los síndromes, son todos estos. Me va a corregir todos los de un bit y solamente va a corregir un patrón de 2 bits, que es este. No sé si le pueda pasar a la siguiente o hay alguna pregunta de esto. 1 minuto, profe. Lista. Okay. Entonces voy a pasar a la siguiente. Aquí vean que en la desigualdad me dice que t es menor o igual a este valor. Aquí estamos tomando la igualdad para tomar el límite superior. Estamos tomando la igualdad. Pero puede ser menor o igual a ese valor. Bueno, para el código anterior los patrones de error que pueden corregir, eso es lo que ya habíamos hecho de los síndromes. Aquí están todos los síndromes y los patrones de error. Entonces, se observa que de esta tabla también puede corregir un patrón de 2 bits, que es este. O sea, cuando el error esté en este bit y en este es el único que va a poder corregir. Sin embargo, el código también puede utilizarse para detectar errores, como dice aquí. Entonces, la capacidad de detección de errores quiere decir que detecta que hay errores, pero no sabe dónde están. Esta se define así como E, es la distancia mínima menos 1. Entonces, por ejemplo, para este código la distancia mínima vale 3, menos 1 serían 2, o sea, va a detectar todos los patrones de 2 bits. También los va a detectar, todos los de 2 bits. Y de todos los patrones de 2 bits solo va a corregir uno, que es este. O sea, este código también detecta errores. Corrige todos los de 1 bit, uno de 2, y detecta todos los de 2 bits. Y de forma general dice un código lineal n,k puede detectar 2 a la n menos 2 a la k patrones de error de longitud n. En este caso, bueno, el código que estamos viendo para este ejemplo es un código 6,3. O sea, n vale 6 y k vale 3. Entonces, ¿cuánto me daría 2 a la n menos 2 a la k? N vale 6 y k vale 3. 2 a la 6 menos 2 a la 3, ¿cuánto me da?
¿Cuánto da 2 a la 3 menos 2 a la 6 menos 2 a la 3? ¿56? Da 56, se va a detectar los 56 patrones de error de longitud 6. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok, si no hay preguntas, bueno, vamos a terminar aquí. Sería todo por hoy. Mañana continuamos. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Hasta Bye. luego. Ok, Ya, buenas noches. profe, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.